Muchísimas gracias, amigo televidente, por seguir en sintonía del canal TVX. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y le doy nuevamente la bienvenida al consultorio, que es un espacio para su salud. Cuénteme, ¿ha sufrido alguna vez usted del vértigo? Pues ese es el tema que vamos a abordar, y para eso se encuentra conmigo la doctora Maciel Ventura. Ella es otorrinolaringóloga y es la experta acerca de este tema. Así que, doctora, bienvenida y muchísimas gracias por tomar la llamada. Hola, doctora Maldonado, muchas gracias por la invitación. Bien, doctora. De vértigo, ya que es algo tan común y se da frecuentemente también. Pero, ¿qué es en sí el vértigo, doctora Maciel? Pues para comenzar, el vértigo primero es uno de los diagnósticos más comunes, tanto en otorrino como para los pacientes de medicina general. Esta es como una alucinación de movimiento. El paciente tiene la sensación de un movimiento o giro, por lo menos, se podría decir así, tanto que puede ser del mismo o de las cosas que le rodean al paciente. Es una sensación así un poco desagradable. Mucha gente la confunde con muchos otros síntomas o con otras enfermedades, pero básicamente solamente eso, la sensación de giro, tanto del mismo paciente o de las cosas que están a su alrededor. Es como le decía al inicio, como una alucinación del movimiento. Doctora Maciel, mismo mareo al vértigo. No, no es lo mismo. La gente comúnmente piensa que el mareo es igual, tienen ciertos detalles que son bastante similares. El mareo no es la sensación de giro, sino que es una sensación desagradable, como desvanecimiento, por decirlo así, en realidad. Pero no lleva implícita esa sensación de giro. Sino que solamente es como pérdida de la fuerza, como un poco de debilidad, más o menos. En algunos otros pacientes incluso puede haber pérdida de la conciencia, que es lo que nosotros en medicina conocemos como síncope, que es totalmente diferente, o incluso la gente lo confunde bastante con el desequilibrio. Es casi que lo más común. El desequilibrio es solo produce una alteración en la marcha. El paciente no se puede mantener de pie, sino que se va hacia un lado. No necesariamente es que empieza a caminar y se va en otra dirección contraria, no, sino que el paciente no puede mantenerse de pie. Esa es la diferencia, por lo menos con el vértigo. El vértigo es, como le insisto, y para que les quede a todas las personas ya la definición clara, es que el vértigo es solo todo gira. O yo giro o las cosas que están cerca de mí es lo que gira. El mareo es solo como la sensación fea de desvanecimiento. El desequilibrio no puede estar, por lo menos el paciente, en pie. El desmayo puede estar con pérdida de la conciencia, que es otra cosa totalmente diferente, y la debilidad, que es otra cosa diferente. A veces la gente dice, siento como presión en la cabeza o siento hueca la cabeza y piensan que eso es vértigo, pero no, es solamente un síntoma que puede constituir alguna otra enfermedad. Doctora, ¿y el vértigo es común en mujeres, en hombres? Y también importante, ¿se da en niños y cómo ellos podrían manifestarlo? Ya que, como usted menciona, solo es esa sensación de que algo gira o que nosotros giramos. Pero ¿cómo lo manifestarían también los niños? Claro, por lo menos es más común en mujeres, en realidad. De hecho, incluso es más frecuente en pacientes mayores de 60 años. Casi el 70% de los pacientes pueden tener cierto grado de vértigo. Eso es hasta cierto punto normal, pero es un vértigo que, así como llega, ese también se desaparece. Algunas veces incluso hasta sin necesidad de medicamentos. En las mujeres sí es un poquito más frecuente en realidad que en los hombres, pero varía bastante en las edades.
En los niños constituye un síntoma bastante peculiar porque un niño o un adolescente realmente no tiene por qué tener vértigo. En general, este ya es como un síntoma de alarma, es un síntoma de alerta que nos pueden hacer pensar en otra patología, que incluso puede ser hasta algo congénito o puede ser algún tumor. Sobre todo en el caso de ellos es más frecuente en los tumores cerebrales. Básicamente, pero así como una causa diferente a la de los adultos, no hay. Un niño prácticamente no tendría por qué tener vértigo y si en dado caso lo tiene, eso nos lleva a pensar en algo mucho más serio. Doctora, ¿y en qué produce el vértigo? Bueno, el vértigo es un poco complejo, la verdad. Básicamente, para hablar de vértigo se tiene que hablar de equilibrio. Dios nos hizo tan perfectos que hay muchos sistemas en el cuerpo que nos permiten mantenernos de pie. Dentro de estos, y que es bien importante que lo sepa la gente, porque no solamente el oído da el vértigo, sino que son muchas otras enfermedades o algún otro problema, incluso anatómico, puede llevarle a un paciente a tener vértigo. Por ejemplo, para mantener el equilibrio está involucrado el cerebro y también un órgano que usted bien lo sabe, que es básicamente el que más controla el equilibrio, que es el cerebelo, que la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Es casi como el centro del equilibrio que está cerca del cerebro. Entonces, estos dos componentes son los que más que todo lo regulan, son los que deciden si voy a reaccionar, si no voy a reaccionar o qué tipo de síntomas me van a pasar. Aparte, también el otro órgano que es el que tiene mucho que ver en el control del equilibrio es el oído. Por eso es que todos, tiene vértigo, o incluso, como dicen, está con mareos, o tiene náuseas, el otorrino, o un problema en el oído, pero no es solo el oído. El oído y el cerebro que son los que llevan la mayor parte del control del equilibrio, pero también depende mucho de los ojos. O sea, realmente nosotros tenemos que saber de tener un punto fijo para mantener el equilibrio. Eso mismo nos ayuda para nosotros saber que no estamos en movimiento. Si hay algún problema en los ojos, puede haber también incluso una alteración del equilibrio y esto precisamente llevarnos a un vértigo mucho más serio. Igual también están involucrados los músculos, las articulaciones también. En algún paciente si hay alguna fractura, eso hace que pierda la sustentación. O sea, básicamente nosotros nos mantenemos de pie por la columna, la cadera, los pies y las rodillas. Esos son los que nos mantienen fijos. Entonces, un problema en ellos puede causar también el vértigo. Entonces, es bien importante también que todas las personas sepan que si tienen algo aquí, esto lo va a conducir a un vértigo y no necesariamente por un problema en el oído. Además, como ya me había mencionado también, un problema de las rodillas, los pacientes que usan bastón, por eso es que es más frecuente en los ancianos, o los que han tenido una fractura y no se han rehabilitado por completo también, esas personas pueden fácilmente tener vértigo. Así que no es solo el oído, participan muchas cosas, por eso es bien complejo el diagnóstico y el tratamiento, porque puede ser por muchas causas. Doctor, y para dar el diagnóstico como tal, además de la sensación de que todo gira alrededor de nosotros, aunque nosotros giramos, ¿qué otros síntomas puede presentar el paciente? Por ejemplo, puede presentar una diversidad en realidad, puede presentar dolor de cabeza en algunos casos, que si el vértigo se acompaña del dolor de cabeza, uno ya puede suponer un diagnóstico. Si el paciente tiene, aparte del vértigo, zumbidos en los oídos o disminución de la audición también, eso nos puede llevar a otro diagnóstico. Si el paciente tiene, por ejemplo, como dificultad a la visión o el dolor de cabeza o los zumbidos incluso son antes que el mareo, ya podemos pensar en otra cosa. Básicamente es solamente la sensación del giro y algunas veces queda como el mareo
O sea, ya sí esto es lo segundo. O sea, es como, como uno gira, le queda a uno la sensación desagradable de ese movimiento. Entonces, pero básicamente en general esos son los síntomas más normales. Algunas personas pueden tener náuseas o vómitos. Esto depende mucho también de la sensibilidad que tengan ellos ante esta sensación de movimiento. Doctora, ¿y esta sensación de que giran es abrupta, es de forma aguda? O si uno dice, lo sentí hoy, se me quitó, me va a regresar en una semana, ¿cómo es entonces la cronicidad de este síntoma para que el paciente, al sentirlo, pues, tenga que consultar o tiene que esperar a que se agudice? ¿Cómo sería entonces el manejo? Esa es una muy buena pregunta, es más, excelente pregunta. El vértigo se puede presentar de manera súbita en algunos pacientes. Igual, como le decía, es una diversidad de causas. Esto nos puede llevar a pensar en un diagnóstico totalmente diferente. También puede presentarse de manera intermitente, incluso en algunos pacientes. Como el cerebro mantiene mucha parte importante del control del equilibrio, hay cierta habituación. Es decir, en algunos pacientes, sí el mismo cerebro, el mismo cuerpo, el cerebro y el oído pueden controlar esa sensación del vértigo. Entonces, y puede ser así como intermitente en algún momento o puede presentarlo solo a los cambios de posición. Por ejemplo, si el paciente está sentado y luego se levanta de una sola vez, puede haber cierto grado de regulación en algunos casos, en algunos pacientes. Y estos pacientes lo van a presentar como de manera más crónica. En otros pacientes que ya son enfermedades ya mucho más serias, muchas de estas sí son propias del oído, el paciente presenta el vértigo de manera súbita y puede durar incluso mucho tiempo. Varía mucho la sensación, el tiempo varía en cada paciente. En algunos puede ser menos de 30 segundos. Esa sensación plena de giro puede durar solo medio minuto o puede llegar incluso hasta horas, como en pacientes con enfermedad de Meniere, por ejemplo, en el que se presenta el vértigo de manera súbita, además de acompañarse de otro tipo de síntomas y no cede. Imagínense pasar 3 horas o a veces hasta 4 horas con la sensación del vértigo. Eso sí ya es una enfermedad ya incapacitante, ¿verdad? Esto sí ya lo presentan de manera más crónica, pero por ejemplo, a usted le da, está acostada, luego se levanta y eso le da el vértigo, todos tenemos derecho a tenerlo en algún momento, por las diferencias de las presiones, el sangrado y el cambio de posición, ¿verdad? En realidad. Pero ya cuando lo presenta a cada momento, por ejemplo, en más de 3 días seguidos, en todo cambio de posición, eso lo tiene que llevar a consultar. O si en dado caso se acompaña de vómitos que no se pueden detener también. Claro, esto es importante porque como usted nos levantamos al estar acostados y de forma abrupta, pues sentimos esta sensación de mareo, de que algo gira y no podemos preocuparnos. Sin embargo, ya si se presenta, como usted menciona, más de 3 días a la semana, claro que debemos consultar y lo principal pues con el especialista, que en este caso es la otorrinolaringóloga. Doctora, vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a continuar hablando acerca del vértigo.
televidente, me encuentro junto a la doctora Maciel Ventura, que es especialista en otorrinolaringología, y estamos hablando acerca del vértigo. Sin embargo, doctora, hay diferentes tipos de vértigo. Coméntenos. Sí, bueno, como he insistido bastante, no solo es el oído, que es lo importante, o sea, es bien, bien importante porque tanto la gente lo piensa como muchos médicos también lo piensan, que es el oído casi lo más básico, pero no, hay diferentes tipos, en realidad hay muchos tipos de vértigo, hay incluso hasta congresos que hablan de otorrino, que hablan solo de vértigo como para que se imagine lo amplio que es el tema, ¿verdad? En realidad, no nos vamos a meter así de lleno a ver como cada tipo, porque si no, no terminamos tampoco y no es el objetivo, pero en general nosotros podemos decir que hay por lo menos un vértigo a grandes rasgos de origen central. Este que es el de origen central, por decirlo así, para que la gente lo comprenda, está dado por algún problema a nivel del cerebro o de la médula, que como ya dijimos, es como que controla como el 50% del equilibrio. El otro es de origen periférico, es decir, este sí ya el culpable sí ya es el oído, porque es como el que controla el otro 50%, por decirlo así. Hay muchas causas incluso dentro de estas que pueden llevar a generarnos este tipo de vértigos. Hay muchas enfermedades crónicas, por ejemplo, que le corresponden ya propiamente a otorrino, que pueden presentar vértigo que puede llegar a ser incapacitante por bastante tiempo incluso, que incluso puede acompañarse de presentación de crisis de manera bien frecuente, que incluso son incontrolables con medicamentos orales. Y muchas veces estos tipos de vértigo incluso pueden llegar a un ingreso de inmediato, casi que de urgencia, incluso en los pacientes. Y que obviamente ni siquiera el ingreso es ambulatorio, depende mucho de la crisis, de la enfermedad que siente que tenga el paciente y de que tanto tolere también los medicamentos, todo. Pero en general, sí, básicamente se puede decir que son tanto el cerebro como el oído controlan básicamente la mayor parte del equilibrio, y por eso se puede decir más o menos, al menos de esos tipos. Ya dentro de la evaluación, que corresponde, por ejemplo, a otorrino, es cuando ya es una causa propiamente del oído. Solo eso tiene una diversidad de tratamientos y una diversidad de enfermedades. En el caso que el vértigo sea de origen central, por ejemplo, que el oído está bien, se hacen las pruebas ópticas como por ejemplo una audiometría o alguno de otros exámenes especiales, que hay varios, nosotros en la rama tenemos varios, y se descarta que el origen sea el oído, ya podemos decir que el origen básicamente es a nivel del cerebro y en este caso ya le corresponde el manejo a un neurólogo, ya no es a un otorrino, porque ya la causa ya nos dimos cuenta que la causa no es el oído, sino que es en realidad el cerebro, y ahí a quien le toca, si ya no es a nosotros, ahí le toca por lo menos al neurólogo. Eso sí es bien importante, que tienen que saber. Doctora, ¿hay algún tipo de o maniobra que pudiera concretar que se debe a algo del oído? Pues sí, durante el examen físico se le realiza al paciente básicamente antes del examen una historia completa. Les preguntamos absolutamente de todo. Entonces, por ejemplo, cuánto dura el vértigo, cuánto tiempo le dura, si hay algún otro síntoma, por ejemplo, lo que ya había mencionado anteriormente, si hay dolor de cabeza o si tiene síntomas propios del oído también que nos pueden indicar la dirección del diagnóstico. De hecho, incluso también si un paciente ha sufrido algún trauma, tanto de oído o a nivel, por ejemplo, a nivel de la cabeza también, los antecedentes son bien importantes también. Dentro del examen físico, sí, nosotros sí hacemos un par de maniobras que son como un poquito incómodas, porque lo primero que pasa es que al hacer la maniobra al paciente le va a dar el vértigo.
O sea, es un poquito controversial decirle al paciente que la maniobra que le haremos nos va a servir tanto como para diagnosticar qué oído es el que tiene el problema, si es que la causa es el oído, y también le va a producir vértigo, y este mismo ejercicio incluso le puede llegar a hacer que el paciente pueda tener el control. Como había mencionado antes, que es bien complejo, hay un reflejo de habituación. En realidad, hay ciertos tipos de vértigo que se pueden diagnosticar por algunas maniobras en las que el paciente se sienta en el canapé, que es casi como la más conocida, y nosotros llevamos al paciente y lo acostamos casi que de una sola vez, por decirlo así, en la cama, y el paciente genera otro tipo de cosas que nosotros podemos ver, como el movimiento de los ojos, que también es reflejo. Eso nos ayuda por lo menos a nosotros para hacer diagnóstico, para saber si es el oído, si no es el oído, y para que el paciente también aprenda cómo él se va a hacer sus ejercicios en casa, porque eso también es parte del tratamiento. Más que los medicamentos, en algunos tipos de vértigo, sobre todo en los que son relacionados a cambios posturales, mejoran solamente con ejercicios, casi en un 70% solamente con ejercicios. Entonces, sí, hay ciertas maniobras, esa quizá es como la más conocida, pero al paciente en la consulta se le brinda también la consejería de cómo hacer las maniobras. Nosotros le damos aquí también una hoja en donde el paciente puede leerlo en su casa y puede ver también las imágenes de cómo tiene que realizar sus ejercicios para poder tener un mayor beneficio y un mejor control del vértigo. Doctora, y justo esa era mi siguiente pregunta respecto al tratamiento y al pronóstico del paciente. ¿Hay algún tipo de cirugía que se realice o nada más son pues, la educación del paciente, tratamiento oral, o hay algo más que se puede hacer cuando está relacionado al oído? Cuando el vértigo está relacionado al oído, básicamente siempre es las maniobras, es casi que lo exclusivo. También sí hay muchos medicamentos también, algunos que son como crisis, que es el famoso dimenhidrinato, súper conocido y ampliamente utilizado, que, por ejemplo, nosotros lo ocupamos solo para crisis. La gente está acostumbrada a ocuparlo de manera continua y eso tampoco. Parte de la educación del paciente incluso es mencionarles, por lo menos por parte de nosotros de otorrino, que ese solo lo va a ocupar si el paciente tiene vértigo. Si, por ejemplo, usted o yo, que no padecemos de vértigo, comenzamos a tomar dimenhidrinato, el mismo dimenhidrinato, porque actúa a nivel cerebral, nos va a producir vértigo. Entonces, tampoco es de abusar por lo menos de ese medicamento, ni confiarse solo en ese. Hay una variedad de medicamentos que hacen que el paciente mejore. Aparte de eso, incluso también la dieta es bien importante. Evitar el consumo de tabaco, de alcohol, de café o incluso también de la sal. Eso le ayuda al paciente para un mejor control. Hay cirugías, sí, pero son en enfermedades bien específicas, como que ya son propias del oído, que ya son muchísimo más complejas, pero es casi que lo último, porque en este tipo de cirugías se busca la destrucción del oído interno, por decirlo así. Entonces, eso es como lo último, pero no es para todos los pacientes, es solo en ciertas enfermedades específicas. No es el tratamiento de entrada ni es lo primero que vamos pensando, es casi que lo extremo, por decirlo así. Doctora, y cuando un paciente ha tenido una infección en el oído de forma recurrente, ¿esta puede llegar a ser en algún momento una causa de vértigo? Sí, es bastante frecuente. Las infecciones, puede ser tanto incluso por una infección del oído externo, que la gente está con otorrea, esa infección puede producirse tan de manera crónica que puede producir al final una perforación del tímpano, y cuando se perfora el tímpano ya es la entrada hacia el oído interno. Dentro del oído interno está el laberinto, por ejemplo, que es el que mantiene el control del equilibrio. Entonces, sí, una infección crónica
tanto porque solo comenzó con la supuración del oído externo como una otitis crónica o una perforación timpánica que no se lleva el tratamiento, puede producir sí vértigo porque la infección se introduce hasta el oído interno y ahí eso sí nos produce ya un vértigo que incluso puede ser hasta súbito, que puede requerir incluso también de tratamiento hospitalario. Eso es bastante frecuente. En algunos casos también de infecciones a nivel cerebrales como meningitis, que ya están cerca de la región temporal, que es donde están prácticamente el oído interno, también puede producir vértigo. Así que sí, una infección maltratada o no tratada del oído, una simple supuración, si el paciente no se la trata o la maneja mal, puede incluso llevarlo a una crisis de vértigo que hasta pueden ser también incapacitantes e incontrolables o bastante difícil control. Bueno, doctora, este es un dato realmente bien importante, ya que muchos pacientes se automedican o dejan pasar la infección y dicen, no, ya se me va a quitar, ya me voy a curar con el tiempo, y realmente pues es un riesgo para padecer posteriormente de vértigo. Entonces, doctora, para resumir, ¿qué es lo que debemos de hacer si tenemos vértigo? Bueno, lo primero es, tienen que tener por lo menos el cuidado de no automedicarse. Eso lo vamos a decir casi que en todo, porque muchos pacientes, sobre todo cuando vienen aquí conmigo, ya han pasado por bastantes médicos. En realidad, ¿verdad? No es que estoy diciendo que es equivocado y que tienen que venir directamente conmigo, tampoco, ¿verdad? En realidad, pero el paciente tiende a consultar en un lugar, consulta en otro lugar y a veces ni siquiera se recuerdan de los medicamentos o llegan incluso a consultar en una farmacia. En la farmacia les dicen póngase estas gotas o tómese tal cosa y no es así. O incluso mire, mi familiar o mi vecino o mi amigo le dejaron estas gotas porque ya me ha pasado también en la consulta y ese medicamento le va a caer bien. Eso es malísimo porque prolongan las enfermedades y también favorecen las complicaciones. Eso siempre básico. También lo importante es que mantenga un control de sus enfermedades crónicas. Los pacientes hipertensos, los pacientes que son diabéticos, los pacientes que padecen de insuficiencia renal, generalmente tienen, si no están controlados, pueden generar vértigo. También lo importante es la dieta. Tienen que mantenerse uno con actividad física también importante y consultar a tiempo siempre con un especialista, justo cuando sea necesario. Así es. De que la doctora Maciel Ventura se encuentra en Centro Clínico Escalón para que se les pueda atender. Doctora, ¿en qué horario atiende? Pues yo atiendo siempre solo por cita, por lo menos ahorita, sobre todo por eso de la emergencia de COVID, los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía también. Bueno, doctora, ha sido un placer haber hablado de este tema. Esperamos tenerla de nuevo en un próximo programa, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos televidentes, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con la doctora Maciel Ventura, le comento que ella es especialista en otorrinolaringología, así que está dispuesta para atenderle por citas. Para eso nos puede llamar al 2261-3001. Asimismo, nos puede escribir al WhatsApp al 7501-9489 y para nosotros será un placer poder atenderle. Esto ha sido todo por el programa. Nos vemos en el siguiente.